Bendito sea el Señor, sea bendito el nombre de Jesús desde hoy y para siempre. Santo, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy vamos a abrir la cortina para dar a entender, primeramente el Señor, amén. Primero le pido al Señor que me dé sabiduría para dar a entender que cada uno de nosotros, el Señor trabaja individualmente en cada uno de nosotros. Quiero explicar. Amado hermano, hermana y persona que me escucha, escuche bien porque es algo que muchos cristianos nos, nos pegamos el bajón, vamos a decirlo así, ¿no? Nos ponemos tristes a veces porque vemos a otros cristianos avanzar muy rápido, aprenderse los versículos muy rápido, predicar, poner las manos sobre los enfermos, ver maravillas, prodigios, y luego cuando llega un predicador nos habla y nos dice de todas las cosas que vio, pero nunca nos cuenta que Dios trabaja en lo individual con cada uno de nosotros. Sí, la individualidad en el discípulo, así se va a llamar hoy, la individualidad en el discípulo. Y escuche, ¿por qué es tan importante? Porque tal vez usted fue llamado como Jonás a ir a una parte y no ha ido. O fue llamado tal vez como Judas, ser fiel y no fue. Pero también tal vez fue llamado como Mateo. Mateo no hizo muchas cosas, pero no sabemos realmente qué tantas. Solamente vemos el libro de Mateo, también el de Marcos. Pero Dios trabaja en individual en cada uno de sus hijos. No nos muestra, amados hermanos, que el Señor ama a uno más que a otro, de ninguna manera. Pero tiene su plan individual, así como en general. Y esto va a descubrir por qué. A veces, amado hermano, nos quiere engañar nuestra mente, el enemigo, y decir que nosotros, pues no, comparados con los hermanos, aquellos bien usados por Dios, nosotros no tenemos nada que ver, pero es un engaño auditivo, visual y cerebral. Jesucristo nos muestra en la Biblia que cada uno de sus discípulos tenía un carácter único y especial. Lo podemos ver también desde Juan, amén, desde el discípulo amado hasta Judas el traidor. ¿Se acuerda de aquel? Cada uno tenía su propia fortaleza y debilidad. El Señor, amados hermanos, trata a cada uno de nosotros de manera individual conforme a nuestros caracteres y necesidades. Vamos en este estudio, vamos a explorar cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros a crecer y a servir de manera única. Usted es único. También en el área espiritual, usted es único y tiene un valor incalculable. Dios nos conoce individualmente. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, entretejido entre las profundidades, ¿amén?, de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Imagina lo que está diciendo en el Salmo 139, 13, 16. Dios nos conoce desde antes de nacer y tiene un plan único para cada uno de nosotros, y todavía ya está escrito ese plan como un alfarero que moldea el barro. Dios, alabanza al que vive, qué hermoso está esto. Dios nos formó y nos da un propósito específico y para cada uno de sus hijos, por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso es maravilloso saber que somos únicos. Cada uno tiene un carácter único. Escuche lo que dice Mateo 4, 18, 22. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo,
su padre. Y se remendaban las redes y los llamó. Mateo 4, del 18 al 22. Escuche esto. Jesús llamó a cada uno de sus discípulos de manera individual, reconociendo sus habilidades y sus debilidades. ¿Cree usted que no le conoce a usted? Por ejemplo, Pedro, impetuoso; Juan, el amoroso. Ambos fueron llamados a seguir a Jesús de manera única, de manera única. Sí, para que usted no se ponga triste, que de repente un hermano, una hermana avance un poco más que usted. No, usted es único, espere, avance. Solamente le solicito, le suplico, en el amor de Cristo, que sea fiel, y entonces ese propósito se hará en su vida. Nunca es poco, jamás. Dios nos llama a crecer de maneras diferentes. Aquí está la clave también, en Romanos 12, del 3 al 18. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con sobriedad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que es un cuerpo, tenemos miembros, muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos un cuerpo en Cristo, todos los miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsela conforme a la medida de fe. O si es de ministerio, en el ministerio, o de enseñanza, en la enseñanza, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con diligencia, y el que hace misericordia con alegría. Alabanza al que vive. Dios nos da dones, habilidades únicas. Sí, y nos llama a usarlos para edificar el cuerpo de Cristo. Santo, aleluya. Amén. Como un cuerpo tiene diferentes partes, cada una su función específica. Nosotros debemos usar nuestros dones para servir a otros, pero aquí en el cuerpo de Cristo, para edificación ¿de qué? De la iglesia. Dios nos conoce individualmente y nos llama a crecer, amados hermanos, y a servir de manera única. No debemos de compararnos con otros ni tratar de ser como ellos. En lugar de eso, debemos buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y usar los dones y habilidades que Él nos da a cada uno para servir a otros. O sea que mis dones y los dones que usted puede tener y yo tengo y puedo tener son para servir a otros, pero es para el mismo cuerpo, para edificarlo, para levantarlo, para ayudarlo, no para aplastarlo, no para menospreciarlo de ninguna manera. Es para amarnos, para cuidarnos. Somos un solo cuerpo, bendito sea Dios. Ningún miembro del cuerpo de Cristo tiene cáncer, tiene gangrena, está hinchado, no sirve de ninguna manera. Cada uno tenemos un propósito maravilloso en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros es importante. Usted, mi hermana, usted, mi hermano, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, si usted dispone su corazón, ese propósito que el Señor tiene para usted, para edificar el cuerpo, bendito sea el Señor, amén, se va a lograr, se va a hacer y usted va a quedar satisfecho porque ha agradado a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que no debemos nosotros de criticar, ni tampoco de hablar mal, ni tampoco dejar de apoyar, ni tampoco dejar de orar. Amén, por aquellos miembros de la iglesia que se esfuerzan en su propósito que el Señor le ha dado. Ni usted, ni yo, ni Satanás, ni los demonios, ni a los perros, ni las cucarachas van a poder detener a ese hombre, esa mujer que está establecido el propósito de Dios y con ella y él o él, amén, tengan definido ya ser. Nadie
Ninguna parte. Mire cómo agarraron a Pedro, cómo agarraron a Juan, mire cómo agarraron a Pablo, los echaron a la cárcel, lo golpeaban, los martillaban y hacían tantas cosas, pero ellos seguían el propósito del Señor, de ser salvos primeramente y edificar el cuerpo de Cristo. Escribieron libros tan importantes que nos ayudan a nosotros a comprender y entender la misericordia del Creador. ¿Quién no le dice a usted que se escribirá un libro de usted? ¿Quién no le dice a usted que se contará su historia? ¿Quién no le dice a usted que ahorita mismo están diciendo es que yo conocí un hermano que a pesar que le pasó esto, aquello y el otro, siguió fiel en el Señor? Bendito sea el Señor. Esas son las maravillas que hace el Señor, porque el Señor trabaja en lo individual con sus discípulos. Y usted es un discípulo de Cristo, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos consuela, nos ama, nos protege. Ven, ahí está el Espíritu de Dios. Así que ánimo. Y tal vez usted diga, es que hermano, yo no solamente no puedo ni caminar, pero pues doy mi ofrenda, doy mi diezmo, oro, hermano, y también apoyo a las que predican, les echo un mensajito, les doy una palabra. Entonces ese es un ministerio, hermano, está haciendo el propósito de Dios de alentar al otro miembro a que siga predicando, que siga enseñando. Qué tan importante es no callarnos cuando sentimos decirle al hermano, ánimo, ánimo hermano, ánimo hermana, ánimo, el Señor está contigo. Alabanza al que vive. Esas palabras no son pocas, esas palabras no se van al vacío, esas palabras son las que necesitaba el hermano o la hermana, porque qué tanta tribulación no tiene el que predica. ¿Qué tanta tribulación no tiene que el que enseña? Porque le hacen la guerra. ¿Quién les hace la guerra? A veces los miembros, aquellos que definitivamente se han apartado de la misericordia del Señor y entonces no entienden los propósitos eternos del Señor y entonces menosprecian a los miembros, aquellos que parecen que no sirven para nada, pero son aquellos miembros los que sostienen la obra también, porque no hay miembro que no sirva. ¿Ve? Todos los miembros sirven. Pero ¿qué pasa cuando me enfrío? ¿Qué pasa cuando se me entume el pie? ¿Qué pasa cuando se me entume la mano? ¿Qué pasa cuando se me entumen los dedos? ¿Qué pasa cuando me da dolor de cabeza? Ya no funciono igual. No es que ya no sirva y estoy desechado, es que ya no funciona igual. Entonces tengo que ayudar con los otros miembros a que me dé un masaje con la otra mano, o que la mano le dé un masaje al pie, o pensar qué es lo que puedo hacer. Entonces nos ayudamos, bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere Cristo. Amén, que sepas en esta mañana. Amén. Y si hay alguien que te ha menospreciado, allá déjaselo a papá. Déjaselo a papá. Ahí hay un libro de las obras, hay un libro que se está escribiendo, hay un libro ahí, porque también se escribió otro libro, según el Salmo que hemos leído. Se escribió un libro que desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tú, ahí desde el embrión, abrió sus ojos, dice el profeta amén, el salmista. El Señor ya sabía y escribió el libro. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a parafrasear esto para terminar. Quiero que lo entendamos perfectamente bien. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, amados hermanos, entendamos lo que dice su palabra. Salmo 139. Ahí se escribió el libro. ¿Qué quiere decir? Que cuando está el embrión ya hay un libro escrito para ti, lo que tú tienes que hacer en Cristo Jesús. Sí. Por eso escuchas la palabra en el radio, por eso escuchas la palabra en tu teléfono, por eso escuchas la palabra en donde sea. Ves un versículo bíblico y sientes en tu corazón que hay un propósito para ti. Por eso el evangelista dice, hay un propósito para mí. Por eso el pastor dice, hay un propósito para mí. Hay un propósito para cada uno en individual. El Señor ya escribió qué es lo que tenemos que hacer. Solamente nos tenemos que dejar guiar. Solamente no tenemos que luchar contra el Señor. Solamente tenemos que dejarnos llevar por su misericordia y su amor. Solamente le tenemos que creer. Tenemos que ser hombre de fe, mujer de fe, porque hay un propósito individual para ti. Bendito sea el Señor. Hermano, a lo mejor mi propósito es como Susan, como Juana, como aquellas mujeres, amén, que no predicaban, pero aportaban, ayudaban, estaban en la presencia. ¿Entiendes? A lo mejor el propósito para ti es evangelismo. A lo mejor el propósito para ti es, no sé,
Orar. A lo mejor el propósito para ti es mandarle notitas todos los días a los hermanos con ánimo. ¿Por qué no? ¿Te da vergüenza? Puta, no puede ser. Imagínate, es que no sé cómo no vas a saber cómo si texteas todos los días, a cada hora, ¿no? Cada minuto. Entonces, ¿cómo es posible que no? Así que sí puedes, pero los propósitos de Dios jamás es de más decirle a un hermano, hermana, Cristo le ama, está con usted. No la ha abandonado, no la ha dejado. Hay un propósito para usted, bendito sea el Señor. Es que yo me casé y no le hace. Todavía sigue escrito el propósito. Todavía sigue escrito ese propósito en que tú puedes decirle al Señor, aquí estoy, Señor, y me voy a dejar llevar por tus propósitos en mi vida. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque la Biblia no miente. No podemos mentir nosotros, pero la Biblia no miente. Hay un propósito. Que el enemigo te va a hacer la guerra, pues claro, aunque está vencido, pues claro, va a hacer la guerra, está vencido en tu vida, pero no en la vida de aquellos que andan carnalmente, no en la vida de aquellos que pueden hacerte la vida estorbosa para que el propósito de Dios en tu vida, primeramente la salvación, no se cumpla. Pero sabes que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dan una sonrisa para Cristo? Alabanza al que vive, amén. Oh Dios santo, ¿está feliz? ¿Está feliz? Dígame, contéstese. ¿Está feliz porque tiene a Cristo en su corazón? Entonces dígale a su carita, dígale a su cara que está feliz para que tenga una sonrisita al espejo ahí al aire y le diga gracias, papá, porque es lo que quería escuchar. Gracias, Señor, porque tú no me desechas, porque la palabra dice algo y con esto me despido. La palabra dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios le bendiga, Dios le guarde, hay poder en la sangre de Cristo. Bendiciones.